Dar en este estudio de Noticias Todo el Tiempo a Julio Capuano, especialista en comercio exterior y negocios. ¿Cómo estás, Julio? Bernardo, buenas noches. Bien, pues aquí puntual a la cita. Pues sí, pues ahora vamos a hablar precisamente de una visión comercial. Exactamente. Específicamente vamos a hablar de Argentina. Hoy Argentina se vuelve nuevamente relevante, pero vamos a hacer un poquito de historia para el auditorio, precisamente a nivel comercial. ¿Cómo es que ha fluido, sobre todo el comercio internacional en Argentina? Nosotros hemos visto la evolución que ha tenido primero de la presidenta Kirchner, en donde hay un cierre. Se cierra el comercio exterior a Argentina por un tiempo y lo platicamos hace ya algunos programas, precisamente con la intención de fortalecer el mercado interno, la producción interna. Pero al tiempo que sucede esto, empiezan a darse muchos problemas hacia la importación, exportación, y la mayoría de las cuestiones comerciales no funcionan como deberían de haber funcionado. Al momento que entra el nuevo presidente, Mauricio Macri, toma poder y en este instante abre a las exportaciones e importaciones al 100%, vuelve a quitar esa traba. El problema con ello es que uno, se hizo muy rápido, se hizo de una manera muy acelerada y no estaba todavía listo el mercado. Tuvo que haber sido un poco paulatino. Pero poco a poco ha ido saliendo Argentina. Esto... Pero me parece que Macri también obedeció a presiones internacionales sobre el tema, ¿no? definitivamente. Y dijo, bueno, pues, ay, ábrale la llave y bueno, pues a ver de cómo nos toca, ¿no? Claro. Y muchas de las empresas que estaban de hecho ahí en Argentina, grandes empresas, estamos hablando por ejemplo de armadoras automotrices, tuvieron cierto problema también, no solamente para tratar de conciliar esta parte de importación-exportación, porque recordemos que habían adquirido empresas, Sí, claro. pues obviamente con la intención nada más de hacer esta cuestión de que les permitieran hacer la importación-exportación. Pero con todo y todo, bueno, poco a poco va saliendo Argentina. ¿Qué sucede? Argentina de repente entra en un impasse, en donde no pasa realmente mucho, no hay gran importación, no hay gran exportación, pero sí hay un interés muy grande por la región. La región de Sudamérica se vuelve muy relevante. Brasil, de repente, pues se cae como líder del bloque, del Mercosur principalmente. Tenemos problemas en Colombia, tenemos problemas en Venezuela, y aun cuando Colombia de alguna manera ha logrado subsanar algunas Y en cuestiones. Chile no pasa nada. Y en Chile nunca pasa nada, por supuesto. Sí, eso es obvio. Toda la región se vuelve ciertamente compleja. A ver, pero tenemos países involucrados en esta región que son per se complejos. Claro. Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, aun cuando hacemos nosotros la broma y con el mejor Claro. de los aprecios de no pasa Sí, nada porque claro. realmente es un país que vive su propia dinámica, pues Sí. a pesar de tener una conexión marítima impresionante. Claro. Pero se vuelve una región complicada. Colombia, subimos un poco más, están los ecuatorianos, la crisis venezolana, o sea, como que empieza a tener Perú, empieza a tener como sus ingredientes ya político-comerciales, económicos, que ya no está fácil. Ahora, justamente esto es lo que está sucediendo en estos momentos. Vamos retomando esta historia y retomando este concepto de la dificultad que se encuentra en la región en estos momentos, vemos que curiosamente hace poco tiempo hay una reunión que es trascendental para el futuro de Argentina, que es la reunión que sostiene el presidente de los Estados Unidos con el presidente de Argentina, Mauricio Macri. Esta reunión, ¿por qué es importante? Bueno, primero, porque tenemos que recordar que Estados Unidos tuvo un bloqueo o hizo un bloqueo comercial a Argentina en dos cosas que son fundamentales para Argentina. Primero es el limón argentino. Por 16 años no se le permitió la entrada de limón argentino a Estados Unidos. Obviamente alegando ciertas cuestiones de que traía una plaga, etc. Dos, la carne argentina también no se le permite. Y hace un par de días, de repente, en la reunión, se dice, incluso se hace la broma, que mientras uno iba a hablar de Norcorea, el otro iba a hablar precisamente de los limones. Por esta cuestión se destraba después de 16 años las exportaciones. Ahora, ¿de cuánto son esas exportaciones? Bueno, es bastante. Para Argentina es bastante. Anteriormente eran aproximadamente 100 millones de dólares. Se calcula y se estima más o menos que van a ser ahora la mitad, unos 50 millones. Pero ¿cuál es la importancia?
Aquí vemos el respaldo que tiene en estos momentos Argentina por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Para qué? Esto es lo interesante. Un día después de la reunión, de que termina la reunión, el presidente Macri empieza a hacer gestiones precisamente de negociación para que no exista esta inconstitucionalidad en Venezuela. Recordemos que en estos momentos Argentina tiene dos posiciones que son importantísimas y las dos está como miembro, como presidencia pro tempore, que es por un tiempo. Uno es el Mercosur y el segundo es el UNASUR. Los dos son organismos muy importantes en donde, teniendo la presidencia, tiene la capacidad de negociar ciertas cuestiones con ciertos países, principalmente todos aquellos que son aliados al gobierno de Venezuela. ¿Para qué? Pues para tratar de influir en esta cuestión de que no se rompa la Constitución, no se rompa el Estado de Derecho y por ende, bueno, obviamente las relaciones comerciales de la zona también no se vean afectadas. Esto es algo interesante también, Bernardo, porque hay que analizar lo siguiente. Este es un método muy de negocios, no es solo político. Recordemos, ya lo hemos dicho, la política se entrelaza con lo comercial. Y aquí es algo muy interesante. En este momento en el que se reúnen los dos presidentes, el presidente Trump y el presidente Macri, se hace la broma, se hace el chiste de que son viejos amigos, porque efectivamente ya desde los años 80 ellos jugaban golf y además ha habido esta relación comercial entre ambos. Algo curioso, los dos perfiles son de empresarios, de grandes empresarios que llegan a la presidencia, saben cómo funciona el área de negocios. Y en esta cuestión de negocios hay negociaciones que son importantes de tomar en cuenta. Una de ellas es que cuando tú no puedes resolver un conflicto con alguien de forma directa, necesitas a un tercero que abogue por ti, obviamente con una relación de ganar-ganar. Y esto lo estamos viendo... Tercero que no te sea costoso. Exacto, y lo estamos viendo con Argentina. A Argentina se le da el privilegio de importar ya los limones, próximamente seguramente la carne, pero hay ciertas gestiones que está organizando en la zona. Esta es la segunda vez que sucede. Lo vemos con la reunión precisamente con China, que tuvo el presidente Trump, en donde posteriormente se le pide a China que negocie con Corea precisamente este conflicto. Entonces, es una manera que estamos determinando, estamos viendo... Está terciando. Pues. Está terciando. Y a nivel comercial y a nivel de negocios, así es como se juega, digamos, este juego. Lo interesante aquí es que Argentina tiene una gran posibilidad en estos momentos de tener el respaldo de Estados Unidos. ¿Para qué? Para ser el líder de la zona. Un dato importante es que para el 2018 Buenos Aires va a ser la sede del G20. Por ende, obviamente, toda esta cuestión de negociaciones y destrabas en el comercio exterior entre Argentina y principalmente Estados Unidos, seguramente va a jugar mucho este papel y vamos a estar viendo que no solamente a nivel bilateral, sino a nivel de toda la zona, se va a empezar con este nuevo dinamismo en donde seguramente la presidencia pro tempore llevará a cabo diferentes actividades encaminadas a ser líderes precisamente en Argentina. Brasil tiene muchas diferencias con el gobierno argentino, precisamente tanto en el caso de Venezuela como en cuestiones de exportación e importación. Aún así, comparten lazos comerciales importantísimos. Una frontera enorme. Con su frontera, efectivamente. Pero Brasil no ha podido subirse al barco todavía completamente del liderazgo del Mercosur. Entonces, vemos una Argentina que tiene posibilidades de salir, que está aprovechando la oportunidad, que también está visionando enfrente. Le queda poco tiempo también al presidente Macri, ya no es tanto, y tiene que hacer este cambio, este momento puede generar histórico. Las condiciones, ¿no? Exacto, tiene que dejar las condiciones ya hechas. Él mismo lo dijo justamente ayer. Él comentaba, bueno, si no podemos llegar a subsanar todos aquellos huecos, bueno, vamos a estabilizar al país, ¿no? Ahora, en este sentido resulta cómodo para Trump Argentina, ¿no? Sí, por lo supuesto. suficientemente lejos de sus fronteras, de su agenda fronteriza, seguridad, migración y todo este tipo de cosas, con una percepción que está lo suficientemente lejos de Estados Unidos, pero lo suficientemente cerca de los intereses de Estados Unidos, digamos, en la parte sur del continente, Así ¿no? es. Y concretamente me parece
Venezuela, y me parece que lo que le interesa no es una cuestión de estabilidad democrática ni nada por el estilo, sino garantizar de alguna manera el suministro que tiene del petróleo hacia los Estados Unidos. Exactamente, así es. Ahora, la gran pregunta, Argentina. ¿Tendría Argentina posibilidades de ir a la conquista del mercado norteamericano? Pues que estamos hablando en términos de distancia marítima, aérea o terrestre, pues prácticamente es más fácil ir a Europa. Claro. De hecho, es algo interesante, qué bueno que lo comentas. Justo pasó con eso con los limones. Al momento que le cierran la llave a Argentina para no poder pasar todas esas toneladas de limones a Estados Unidos, también es importante que nosotros visionemos eso como una lección en cabeza ajena. Lo que hace eso es que obliga a Argentina a virar principalmente todos esos limones, a exportarlos a Europa y parte a Asia. Entonces, lo que ha sucedido es que ahora ya no dependen de un solo mercado y seguramente es una lección aprendida que van a poder tomar en cuenta para no poner todos los huevos en una canasta. Ahora, pues, ahora dependerá un poco de la... Digo, estamos hablando de limones, pues, claro, pero digamos sí. Es un buen principio. Exacto. Recordemos que casi todo lo que se exporta de ahí es agroalimentario cárnico. Y eso es gran parte precisamente de la fortaleza de Argentina. Hay algunos otros productos que también tienen fortaleza, pero lo principal va a ser eso. ¿Qué tan fuerte puede llegar a ser? Bueno, a lo mejor no puede ser tan fuerte ni en corto plazo ni en mediano, pero a largo plazo puede ser algo que impulse, no el comercio en sí mismo con Estados Unidos, sino las negociaciones comerciales con todos los países vecinos, y eso es lo más importante. Claro. Julio Capuano, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Bernardo. Gracias. Pues la verdad es que me quedan muchas dudas del tema argentino, pero creo que lo vamos a estar analizando porque creo que se va a poner interesante, sobre todo lo del G20. Gracias, Julio. Gracias a ti.